que es nuestro Padre Celestial, de esos manantiales de vida. Mis amados hermanos, que es su bendita palabra, aleluya. Deleitémonos en esta mañana en la presencia del que todo lo puede, en la presencia de nuestro Padre precioso, maravilloso, aleluya. Espíritu de Dios, gracias, gracias, porque nos guías a toda la verdad. Gracias, Cordero Santo, porque nos santificas, santifícanos en esta mañana a través de tu palabra. Santifícanos, Cordero Santo, que mientras estudiamos tu palabra haya libertad en esta mañana. Vamos, hermano, pídale al Señor que haya ese rompimiento de cadenas, de ataduras, que la palabra de Dios que vamos a estudiar, hermano, produzca el fruto en tu vida, en mi vida, aleluya. Que el Señor abra nuestros sentidos espirituales. Oh Padre precioso, gracias por lo que estás haciendo en este segundo día de ayuno de victoria, Señor. Gracias por nuestras vidas, gracias por la vida de los hermanos que a través aún de las redes, Señor, se han unido a este tiempo de ayuno, se han unido a este tiempo de la búsqueda de tu presencia, de tu palabra, Señor. Ayúdanos a colocar en práctica, Señor, lo que nos enseñas para hablar contigo, Señor. Ayúdanos a colocar en práctica, Señor, lo que recibimos de ti, Señor. Te lo pedimos, Señor. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, a ti toda la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Padre, que los cielos en esta mañana se abran a favor nuestro, Señor. Que los cielos se abran para que haya un mover, Padre, sobrenatural de tu Santo Espíritu, Señor, para que tu palabra, Señor, traspase lo profundo, Padre, de nuestro corazón, nuestros tuétanos, todo, Señor. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cordero Santo. Gracias, maravilloso Rey. A ti toda la honra, a ti toda la gloria, a ti toda la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, maravilloso Señor. Aleluya. Salúdese con el hermano que tenga cerca de usted, mi amado hermano, hermana. Gloria al Señor en esta hora, mientras se van también conectando nuestros hermanos a través de las redes sociales. Amén. Que el Señor Jesucristo nos bendiga a todos, nos use de una manera poderosísima y podamos grabar su bendita palabra en las tablas de nuestro corazón. Amén. Luego de saludarse así, con ese amor de Cristo, en esa efusividad, le invito para que tome su asiento. Amén. Tome su asiento en esta mañana. Gloria al Señor. Bendiciones a todos nuestros hermanos que ya empezaron a conectarse. Vamos a saludar por aquí rápidamente a algunos: al hermano Pablito Andrés Velandia, al hermano Alfonso Torres, a la hermana Flotodi Torres, aleluya. Y bueno, todos los que por allí empiezan, la hermana Anita Victoria Rodríguez a decir: aquí estamos listos y preparados para seguir aprendiendo más del Señor. Amén. Hemos estado comenzando comenzamos más bien desde el día de ayer, 3 días de ayuno de victoria, con un propósito específico: conocer y entender y poner en práctica el poder de la oración. ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? Ay, hermano, por eso es que la oración es tan atacada. El día de ayer empezamos a colocar como los fundamentos de estos 3 días de ayuno por la palabra del Señor, entendiendo, número 1, que es orar, ¿verdad que sí? Estuvimos mirando algunas definiciones acerca de qué es orar. Usted las va a encontrar ahí rápidamente para que los hermanos que de pronto no pudieron venir ayer, vienen hasta hoy, pues hermano, estén conectaditos con el tema. Orar es hablar con Dios, orar es ofrecer nuestros deseos a Dios por todas las cosas que nos son lícitas. Orar es adorar al Padre en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Orar es, hermano, es llevar el alma del hombre en ese acto de hablar con Dios. ¿Y por qué hablamos del alma? Porque ¿qué hay en nuestra alma? Nuestras emociones, el intelecto, el conocimiento, todo. Entonces lo conectamos y lo llevamos ante la presencia del Señor.
Pero luego vimos bíblicamente, mis amados, vimos 5 razones por las cuales debemos orar. Número 1, porque Dios se revela a la persona que ora. Y vimos la cita bíblica de Jeremías 33:3. Número 2, porque Dios el Padre nos llama ¿a qué? A hacerlo, a orar. Salmo 91, 15 y 16. Tercera razón de por qué debemos orar, porque el Hijo Jesucristo nos urge, nos lleva también ¿a qué? A hacerlo, hermano. Y vimos la palabra de Lucas capítulo 18, versículo número 1. Número 4, porque la oración libera el poder de Dios, abre las dimensiones sobrenaturales. Es esa llave, hermano, la oración, que nos abre los cerrojos de los cielos, las ventanas de los cielos. Y número 5, vimos ayer, ¿por qué debemos orar? Porque el Espíritu Santo quiere orar a través de cada uno de nosotros. Amén. Romanos capítulo número 8, versículo 26. Luego también contestamos a la siguiente pregunta: ¿por qué la oración es poder? Porque es poder, hermano, es dinamita pura. Y vimos allí 3 razones. Número 1, porque nuestro Dios Todopoderoso está activo cuando nosotros oramos. Recuerde que la Biblia dice que no se duerme el que guarda Israel. El Señor nunca está dormido. Pero, hermano, atraemos de manera especial su atención cuando empezamos a orar. Y dentro de este punto vimos que Él escucha, atiende, renueva cuando oramos, nos da vigor, actúa, contesta y nos enseña sus misterios y las cosas que nosotros no alcanzamos hasta ahora a conocer o a comprender. Amén. Número 2, vimos por qué la oración es poder. Y es poder porque así orando contrarrestamos toda actividad satánica del enemigo, hermano. Cuando oramos el enemigo tiembla, hermano. ¿Por qué? Porque sabe que hay tanto poder en la oración que le desbaratamos sus planes, le frustramos su consejo, hermano, lo atamos para que no puedan sus demonios salirse con las suyas, hermano. Hacemos y establecemos el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa con el reino de las tinieblas? Pues, hermano, tiene que ser deshecho, no puede establecerse. Por eso hay poder cuando nosotros oramos. Y vimos citas bíblicas donde el Señor nos muestra que, hermano, hay que reprender las obras de las tinieblas. Donde, hermano, si el Señor Jesucristo mismo nos dijo que nos daba poder y autoridad sobre los demonios para atar serpientes y escorpiones, hermano, para deshacer las obras de las tinieblas. Por eso nosotros oramos, porque hay poder. El enemigo sabe que le desbaratamos su actividad satánica. Y número 3, vimos, hermano, porque cuando oramos hay poder, porque nosotros mismos somos incluidos en el campo del poder de Dios. ¿Quién? Nosotros, hermanos, seres espirituales, pero que vivimos en un cuerpo natural. Entonces, el poder de Dios se pone en estas vasijas que somos usted y yo, vasijas de barro, hermano, en nosotros. Vimos allí por la palabra que cuando oramos, ¿qué le pasa a nuestra carne? Se debilita, mengua, ¿cierto? Pero el espíritu se alimenta, se robustece, se fortalece. Entonces, cuando nosotros oramos, hermano, el poder de Dios dice: aquí está mi hijo, mi hija, una vasija de honra en mis manos. Deposito ese poder para que a través de nuestra boca, de nuestra oración, hermano, nosotros podamos usar la espada del Espíritu, al escudo de la fe, y ganar, conquistar, detener al enemigo y obtener grandes victorias por medio del poder de Dios en nosotros. Amén. Anoche, ¿qué vimos por la palabra del Señor? Estuvimos estudiando las diferentes características o ingredientes que no pueden faltar. ¿En dónde? En nuestra oración. Y vimos como modelo, hermano, el Padre Nuestro.
donde el Señor no es una oración para repetir como loritos mojados, no, mis amados, sino que ahí están los ingredientes que cada vez que tú y yo oremos, tenemos que colocar en esa oración para que sea ese grato perfume que suba delante de la presencia del Señor. ¿Qué ingredientes nos muestra la palabra del Señor o qué características? La oración consta de adoración. Cuando oramos, hermano, eso es como cuando de pronto, voy a poner este ejemplo, me perdonan los solteros, ¿sí? Pero es como el ejemplo que más se me viene a la cabeza. Es como cuando hay una pareja de esposos que quieren tener un momento de intimidad, de deleite, pues es muy maluco que un cónyuge le diga al otro como que, oiga, hágale a ver, ¿y esto qué fue? ¿Cierto? Porque el otro cónyuge decir, pero espere, ¿por qué como tan atarbán, tan atrevido? Un momentito. Tiene que haber un momento de palabras dulces, de lo que llaman un preludio, de caricias, de cosas especiales dentro de la pareja. Pues hermano, mucha gente quiere entrar a la oración de una vez de sopetón a la intimidad con Dios. Vea, Dios, tengo esta necesidad y es que necesito esto y necesito, y ni siquiera tienen un tiempo para adorarle. Cuando le adoramos, reconocemos quién es Dios. Cuando le alabamos, hermano, estamos diciéndole, Padre, no hay nadie como tú. Estamos orgullosos, felices de tenerte como nuestro Padre. ¡Wow, Señor! Entonces, qué lindo que entremos siempre a la oración como en adoración y en alabanza. Y mire que es tan hermoso, porque a veces uno llega turbado a la oración. De pronto, hermano, es más, usted llegó esta mañana, pero de pronto corrió porque dijo, yo no quiero llegar tarde. ¿Y cómo llegó? Afanado, agitado. Entonces usted se arrodilla, me arrodillo. Y cuando empezamos a adorar y alabar al Señor, aún nuestro espíritu se aquieta. Entonces mire tan lindo que nuestra oración tenga adoración, también confesión de pecados o arrepentimiento. Porque hermano, ¿qué es lo único que hace división entre el Señor y el ser humano? El pecado. Entonces, si nosotros queremos que nuestra oración sea escuchada por el Señor, ¿qué hay que hacer? Estar a cuentas, confesar nuestro pecado, no orar con pecado. Porque entonces el Señor dice, no me gusta, es desagradable esa oración, tiene una mancha terrible y no puedo yo deleitarme en esa oración, y esa mancha es que no hemos confesado, y siempre hay que hacerlo. Hermano, de pronto de camino a la iglesia, de pronto usted no pudo enojarse, de pronto alguien no lo pudo hacer enojar por algo, claro. Y uno peca a veces con su pensamiento, con una ira, con un mal genio, con una palabra tonta que salió de su boca. No soez, bueno, con eso también peca, pero no estoy hablando de vulgaridades, sino de pronto una palabra tonta que salió de su boca. Con eso podemos pecar. Y cuando vamos a orar, necesitamos arrepentirnos. Padre, perdóname. Vengo ante tu presencia y si algo he fallado, si algo he hecho que te ha entristecido, Espíritu Santo, perdóname. Quiero estar a cuentas contigo para que mi oración no tenga estorbo. Otra característica, agradecimiento. Qué feo es un hijo o una persona que sea interesada y que nunca dé. ¿Usted no ha visto gente? Corra de ahí. Y uno, ni por favor, ni nada, y mucho menos las gracias. Pero hay otros que dicen, ay, usted me puede hacer este favor. Claro, con todo gusto. Se le hace el favor y se van. Y no dicen ni siquiera, oiga, gracias. Y el pueblo de Dios no puede sufrir de ingratitud cuando ora con el Señor. Siempre tenemos que ser, ¿qué? Agradecidos. Además, hermanos, siempre habrá algo por qué agradecerle al Señor. Ojo, porque el enemigo a veces nos quiere hacer pensar o creer que son más las cosas malas que nos suceden, que son más las pruebas, los infortunios, las luchas. Hermanos, siempre hay más bendiciones y más cosas para decirle, Señor, gracias por lo que estás haciendo, gracias, Señor, por lo que harás, gracias por lo que, Señor, ya has hecho. Entonces nuestra oración debe tener agradecimiento. Pero también la Biblia nos habla de que otro ingrediente es la súplica, la intercesión o la petición, que es cuando también le decimos, Señor, necesitamos esto, Señor, mira, hay esta dificultad, Señor, quiero ponerte esta persona
esta causa delante de ti, Señor. Ayúdame, guíame. Y empezamos con súplica, con intercesión, con petición, a darle a conocer al Señor lo que necesitamos, lo que está pasando o sentimos. Pero también hicimos hincapié, nuestra oración siempre irá dirigida ¿a quién? Al Padre, en el nombre del Hijo Jesucristo y en el poder. Note que ahí están los tres juntos. Hay que orar siempre al Padre, en el nombre del Hijo de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Y también anoche vimos cómo debemos orar. Voy rápido en este recuento. Vimos que hay que pedir conforme, pedir en la guía del Espíritu Santo, por eso oramos en el Espíritu. Vimos que debemos orar con fe, que debemos recordar que Dios recompensa la fiel intercesión, o sea, que seamos perseverantes, constantes en esa oración. Vimos que debe haber esa persistencia, que debemos orar ¿cómo? Con humildad. No como el fariseo y el escriba que nos muestra la palabra, que uno mientras se humillaba y le clamaba al Señor, el otro decía: yo no soy como este otro, yo sí, yo esto, yo no. Siempre que oremos, hagámoslo con humildad, porque el Señor, ¿cómo mira al altivo? Y lo echa para un ladito. En cambio al humilde, el Señor le atiende, le levanta, le reconforta. Vimos también que debemos estar preparados, hermano, para arrepentirnos de nuestros pecados. Siempre hay que orar por ello, amén. Que estemos a cuenta, que nos fuimos a dormir, si Cristo viene nos vamos con Él. Pero si, hermano, si amaneció un nuevo día, Padre, este día te lo entregamos, ayúdanos a no pecar, perdona, Señor, cualquier falta, porque en todo momento del día debemos estar listos para irnos con el Señor, amén. ¿Hay más, Eriquita? Y no, bueno, vamos con el tema de hoy, mis amados hermanos, amén. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a contestar la pregunta: ¿dónde orar? Tal vez algunos ya saben la respuesta, pero vamos rápidamente a recordar por la palabra, bíblicamente, dónde debemos orar. Entonces, anote allí, por favor, ¿dónde orar? Gloria a Dios. Si no alcanza a anotar, mire, algunos hermanos hacen algo muy sabio. Le toman una fotico a la pantalla y después lo anotan en la casa, amén. O usted, terminando la reunión, se acerca y con mucho gusto la hermana Erika le puede pasar el archivo, amén, para que usted esté contento, feliz y no se incomode que vamos muy rápido y no alcance a anotar. Bueno, ¿dónde orar, mis amados hermanos? Vamos a ver, número 1, la Biblia nos enseña que debemos orar en todo lugar, o sea, no hay excusa. Que es que si no estoy en la iglesia no puedo orar, que es que si estoy en mi casa puedo sí orar, pero afuera en la calle no. La Biblia nos enseña, el Señor nos enseña que en todo lugar podemos orar. Vamos rápidamente a Primera de Timoteo, capítulo número 2. Primera de Timoteo, capítulo número 2. Y miren lo que dice, mis amados, el versículo número 8, aquí en la palabra del Señor. Primera de Timoteo 2:8. Dice en la escritura, vamos a leerlo. Quiero pues, si ya lo tienes, acompáñame a la lectura. Quiero pues que los hombres oren, ¿dónde? No te escuché, ¿dónde? En todo lugar, muy bien, mis amados, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea que podemos orar ¿dónde? En la casa, en el carro, en el transporte público, cuando vamos caminando, en la iglesia, en el colegio, en la fábrica, en el local. Ahora, entienda algo, hermano, hay que ser sabios, porque todo también tiene su tiempo. Si su merced, por ejemplo, trabaja atendiendo un local, pues obviamente cuando entra un cliente, tú tienes que responder. Entonces tú vas a atender a ese cliente y no vas a empezar, Padre Santo, y la persona va a decir, ¿y qué le pasó a este señor? No, buenos días, su merced, buenos días. Claro, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo atender? Pero ustedes saben que siempre van a haber momentos donde de pronto el horario lo llamamos valle, donde de pronto en el negocio entran menos personas,
donde inclusive en las empresas hay horas donde los trabajadores están a todo dar, pero de pronto hay otras horas donde están un poquito más descansaditos, o donde salen 10, 15 minutos a tomar una pausa activa o a tomar un refrigerio. Pues hay que ser sabios para saber cómo vamos a orar. Porque mire, hermanos, hace mucho tiempo hubo el caso de un hermano que lo sacaron de la fábrica. Y entonces llegó acongojado: ay, me sacaron de la fábrica, pastores, y entonces me quedé sin trabajo. ¿Pero por qué, si usted es buen empleado? Ay, porque es que yo me puse a orar y cuando llegó el jefe, pues yo estaba orando a grito herido. Y entonces él no entendió que yo tengo que estar en el Espíritu. Pero un momentito, el que no entendió fue el hermano, que si Dios le abre una puerta, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer. Pero cuando oramos, eso es como cuando Dios nos levanta a orar a las 3 de la mañana. Hermanos, resulta que vivimos en una torre de apartamentos, por ejemplo, donde nuestras paredes son muy delgadas, o las paredes del vecino, y preciso ese hermano en la fe le dio a las 3 de la mañana por pararse a reprender todos los demonios. Pero está bien, hágalo, si el Señor lo instó a eso, pero hágalo con prudencia, porque sus vecinos también tienen que descansar. Pero hermano, mire, nos pasó hace un tiempo en una convención de pastoras. Nos fuimos a la convención de pastoras, estuvimos en un hotel que no era solo para nosotras, sino que había pues más huésped. Y eran como las 4 de la mañana cuando yo escuchaba: ¡fuera! No sé qué. Yo decía, mire, a mí me dio pena ajena, porque yo decía, ¿qué van a pensar de nosotras las siervas del Señor? Unas mujeres todas locas. Hermano, ¿está mal reprender demonios? No, hay que hacerlo, pero hermano, hay que ser sabios para orar. Eso también se aplica en la casa. Mire, los que somos casados, hermano, si Dios te levanta a la 1, a las 2, a las 3 y tu cónyuge no se levanta a orar, pues hermano, sea prudente. Si usted va a orar al lado de él o en el mismo cuarto, pues ore o de pie, pero hágalo: Padre Santo, gracias te doy. Y si usted quiere, usted dice: no, yo no me quedo ahí quietico porque me duermo, pues sálgase a la sala, vaya al comedor, vaya a la cocina. Si tiene estudio, váyase para el estudio. Pero a veces los cónyuges podemos llegar a ser imprudentes cuando el cónyuge nuestro está cansado, está agotado, hermano, y nosotros nos levantamos a orar a grito entero. Entonces el cónyuge, sea cristiano o peor, cuando no es cristiano, dice: uy, yo no quiero ser como usted, porque es que todos los días usted se levanta a tal hora y es que no me deja descansar. Mire, yo trabajo, mire, yo hago. Y a veces nosotros somos imprudentes para que nuestro cónyuge o nuestra propia familia lleguen a aborrecer el evangelio, porque nos falta prudencia aún en la oración. Entonces, hermano, levántese usted suavecito y vaya a orar, hermano, pero hágalo con prudencia. Si usted ve que en la mañana no hay nadie y puede orar con más fuerza, hágalo. Pero hermano, recuerde que la autoridad del creyente en la oración no consiste en el grito que pegue. No, hermano. Cuando usted ve que la Biblia nos muestra de pronto que el Señor Jesucristo daba alaridos, no, nos muestra que le hablaba a la gente y le hablaba a los demonios con autoridad y les decía: sal fuera, y pum, se iban. Pero a veces nosotros, hermano, cogemos como unas mañas o unas cositas raras en la oración y hacemos que la gente no quiera ser creyente. Entonces, oremos en todo lugar, pero oremos con sabiduría. Por ejemplo, vamos en el Transmilenio, ore usted ahí, pero no necesita levantar el Transmilenio a gritos para orar. Usted puede ir orando así bajito, puede ir orando mentalmente, puede estar usted orando, ejerciendo la oración. Cuando va por la calle, hermano, donde quiera que estemos. Mire, yo he tenido muchos tiempos hermosísimos en oración lavando la ropa. Es verdad, hermano. A veces cuando estoy obviamente haciendo los quehaceres, pongo las alabanzas, pongo una prédica y empiezo a orar, hermano, y estoy en el lavadero restregando la ropa de los niños. Otras veces mientras estoy cocinando, mientras estoy haciendo los quehaceres, hermano, cuando vengo en el carro camino a la iglesia. O sea, hay que aprovechar todo lugar para orar. Por eso no hay excusa, mi hermano, por eso no hay excusa. Pero también la Biblia nos enseña que podemos orar en nuestro aposento, o sea, en ese lugar
que nosotros reservemos exclusivamente en nuestra casa, sea la habitación, el estudio o ese lugar, esa esquinita que tú quieras destinar para tus tiempos de oración. Entonces mire lo que, pero Timoteo sí la leímos, Mateo 6:6, pero entonces mira lo que dice aquí la palabra, Mateo capítulo 6, versículo 6. Ahora, hermanos, hay que ser prudente con el volumen de la oración mientras usted llega a Mateo 6:6, porque nos puede pasar aquí en la congregación o nos puede pasar en la casa. Gloria a Dios porque oremos por las peticiones, pero a veces todo el mundo se entera de la lucha, del problema, de la dificultad de tu casa, de todo, porque hermano, venimos a la iglesia y de pronto, yo no le digo que ore aquí vasito, pero a veces, hermano, a grito herido, Padre, mira ese esposo que yo tengo, mira esa mujer que yo tengo, Padre, es que es así, es así. Y los hermanos que ni sabían dicen, uy, terrible cómo vive la hermanita, pobrecita, lo duro que le toca en la casa. Porque hasta para eso a veces nos hace falta prudencia, hermano. Entonces, ojo a eso, porque mire, hermano, la oración es efectiva, pero nos falta a nosotros aprender aún a orar. ¿Cómo hacerlo, hermano? ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿En qué horarios? Etcétera. Todo, el volumen que le pongamos a la oración, etcétera. Mateo 6:6 nos dice de la siguiente manera: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué era el aposento anteriormente? Era un lugar que se consideraba alto, expresamente donde se reunían. En este caso, cuando el Señor Jesús les dice, ustedes van a ir y van a encontrar allí un aposento. Vayan y díganle al Señor que voy a ir y allí preparen la cena. Y eso hicieron sus discípulos. Entonces, qué lindo que ahora, a veces vivimos en un lugar que no tiene un estudio. A veces vivimos en un lugar que no es pues muy grande. Pero si usted vive en un lugar, su casa, hermano, hermana, tiene usted la oportunidad de designar un pedacito del estudio, un rinconcito, una habitación, algo para su tiempo de oración, eso sería lo mejor. Pero si no lo hay, pues hermano, donde el Señor nos permita allí en nuestra casa, hagamos de ese lugar. Mira, hay hermanos que dicen, pastora, yo no tengo otro lugar donde orar sino en el baño. Bueno, y entran, cierran la puerta del baño y tienen allí mientras de pronto los demás descansan, o no cuando todo el mundo está, por favor salga que mire, tengo que irme a trabajar, déjeme entrar a bañar. No, en el momento justo entran allí y tienen tiempos de oración. Pero la Biblia nos habla de ese lugar especial, ese aposento. Entonces sigue diciendo aquí la palabra: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire, por ejemplo, a veces las amas de casa, hay hermanas que se levantan sumamente temprano y desde las 3 de la mañana o las 4 están haciendo su tiempo devocional antes de que se levante todo el mundo. Porque, hermano, hay que ser cuidadosos con eso. No podemos decir, qué pena, vaya mire a ver qué desayuna, vaya mire a ver cómo responde por su ropa, porque yo estoy aquí orando. No, hermanos, hay que ser mujeres, hermanas de buen testimonio, varones. Entonces, en un caso, cuando a veces una ama de casa no puede levantarse mucho más temprano a orar, a veces, ¿qué puede aprovechar esa ama de casa, esa hermana? Pues despachó al esposo, despachó los hijos, todo, y ahí sí, cuando ya todos salieron y ella ya está en la casita solita, lista para hacer sus quehaceres, antes de hacer sus quehaceres, toma su tiempo para ir, entrar al aposento, cerrar la puerta y orar con el Padre Celestial. Amén. Lo hablo más porque se da más en nosotras las mujeres, pero también se puede dar en los varones. Pero el Señor habla de ese aposento. Por eso es que en nuestras casas, hermano, debe haber ese tiempo para buscar del Señor, de manera íntima, cada uno de nosotros con Dios, como también de manera familiar, hermano, familiar. Ojo a eso, porque mire, hay gente que dice, es que mi esposo se enojó porque es que yo quiero todo el tiempo que ore con nosotros. No, entendamos que la salvación es que individual. La comunión personal e íntima es individual con Dios. Entonces, cada persona debemos tener tiempos de comunión íntima con Dios diarios,
pero también tiempos donde hagamos devocional familiar con los niños, con el cónyuge, donde podamos decir: Señor, gracias por este día, gracias por esto, gracias por aquello, etcétera. Viene otra respuesta importante a esta pregunta: ¿dónde orar? Lucas 18:10, diga conmigo: en el templo, en la iglesia. Entonces, oramos en todo lugar, oramos en nuestra casa, en ese aposento, y oramos en el templo, en la iglesia. Lucas 18:10. Cuando hablamos de orar en la iglesia, estamos hablando de orar ante también la congregación. Por eso, hermano, mire, la unidad en la oración es poderosísima. Por eso es que es muy diferente orar en la casa a orar ¿dónde? En la iglesia. Porque, hermano, usted en su casa, hay hermanos que dicen: a mí me da pena ir a la iglesia y llorar y que me vean llorar. Bueno, lo respetamos. Hay otros que dicen: no, a mí me gusta derramar mi corazón delante del Señor en la congregación. También está bien. Pero hay muchas personas que se sienten mejor derramando su corazón en la intimidad con Dios que haciéndolo frente a toda la congregación. Entonces, cuando nosotros oramos en el templo, dice aquí la palabra en Lucas 18:10, dice la escritura: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y no solo 2 hombres. Recuerde que cuando Pedro sanó a aquel hombre paralítico, ¿para dónde iba Pedro? Para el templo. E iba cerca la hora novena, la hora de la oración. Entonces, hermano, oramos en la iglesia. Pero hay que entender esto, hermano. Hay una oración privada, que es la que nosotros hacemos íntimamente, cada uno de nosotros con Dios. Hay la unidad, hay la oración familiar, que es la que hacemos ¿dónde? Pues en casa, o cuando vamos a visitar a nuestros familiares, que antes de salir o cuando llegamos oramos todos, que es la oración con un grupo pues pequeño relativamente. Pero está esta clase de oración, la que hacemos en el templo, en la iglesia, que es esa oración, hermano, ante la congregación, que es una oración donde estamos todos los hermanos que conformamos el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Y anote esta siguiente cita. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 18:19? Habla que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en oración pidiendo algo, nuestro Padre Celestial nos responde. Por eso, hermano, es que cuando venga la congregación, únase a la persona que está dirigiendo la oración. Los hermanos que tanto ayer como hoy han llegado temprano han podido escuchar que las personas que están presidiendo aquí, los hermanos, las hermanas, tienen propósitos de oración y tienen propósitos específicos con una base bíblica. Entonces, hermano, ojo a eso, porque a veces venimos a la oración, pero como si no se ora en la casa, no podemos derramar el corazón allá, de pronto no tenemos tiempo para orar allí, pues cuando venimos aquí, mientras el que dirige ora por una cosa, el resto de la iglesia está orando por otra. ¿Dios escucha? Sí, pero la idea de cuando nos reunimos como iglesia, como comunidad cristiana, como cuerpo de Cristo, es potencializar el poder de la oración, porque estamos orando de acuerdo. Por eso es que a veces uno dice: hermano, dígale al Señor tal cosa, hermano, levante sus manos y exprésele esto, porque, hermano, mire, dice la Biblia que, hermano, vamos a Hechos 4:24 para ver algo aquí hermoso. Hechos 4:24. Por eso, hermano, es que también gran responsabilidad tenemos los hermanos que presidimos. No podemos pararnos aquí a orar como locos. ¿Se acuerda que ayer le hablaba como el soldado que agarra la metralleta y hermano le dispara a todo lo que ve moverse? No, siempre que un hermano pase a presidir aquí, hermanos colaboradores, tengamos conciencia de la responsabilidad que tenemos de guiar a la iglesia en esos tiempos de oración.
con propósitos ¿qué? Específicos, propósitos que bendigan a todas las familias de la iglesia, propósitos que bendigan y nos hagan que estemos avivados espiritualmente, propósitos donde, hermano, usted diga: wow, yo fui a ese ayuno y qué oración tan tremenda. Oiga, yo nunca había pensado pedir por eso, pero bendito sea el Señor, que el Señor guió al hermano, a la hermana que precedía, al pastor, a la pastora. Wow, Señor, aproveché el tiempo y esa oración es fructífera, esa oración tiene mayor respuesta. Hechos capítulo 4, versículo 24, dice aquí la escritura: estaban los creyentes pasando momentos duros y necesitaban pedir confianza y valor al Señor. Y mire la unidad, esa oración en unidad. Dice el versículo 24, hablando precisamente cuando habían cogido a algunos de los discípulos y a dónde los habían metido, a la cárcel, hermano. Entonces dice aquí la palabra: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes. Cuando venimos a la iglesia, nuestra oración se conoce bíblicamente como la oración unánime, todos, hermano. Por eso es que cuando se enseña un tema y cerramos, oramos todos sobre lo que aprendimos sobre ese tema, oración en unidad. Dice: alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Y ahí sigue usted viendo todo lo que ellos dicen en oración, hasta que mire, llegan al versículo 29 cuando dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Y bueno, y sigue hablando el versículo 30. Pero ¿cuál es el resultado de la oración en unidad? Versículo número 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué hizo? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Qué habían pedido? Denuedo. ¿Y qué les contestó el Señor? Dándoles denuedo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Entonces te pregunto, cuando oramos en unidad en la congregación, ¿hay respuesta? Claro que sí. Entonces, hermano, no tenga en poco los tiempos, no tengamos en poco los tiempos de oración en la iglesia. Porque de verdad, lo mencionaba ayer, a veces uno dice: no, a mí no me gusta ya orar esa hora, entonces yo llego a los cantos o llego al tiempo de la predicación. Vea, hermano, la oración en unidad es tremenda. Y es tremendo porque, hermano, sin uno conocer su necesidad y usted conocer la mía, a veces Dios nos pone a orar cuando usted dice: Dios mío, pero ¿quién contó? ¿Cómo supo la persona que está orando que yo estoy pasando esto? Pues la persona que estaba orando no lo sabía, pero el Padre Celestial, el Espíritu Santo, sí lo sabía. Y el Espíritu Santo le pone a esa persona que está haciendo ese vaso en ese momento que ore por este, por aquel, por este otro propósito. Bien, ahora respondamos la siguiente pregunta: ¿cuándo orar? Ya vimos dónde, ahora ¿cuándo orar? Vamos a la base bíblica de Lucas 18:1. Número 1, hay que orar siempre. Así como se ora en todo lugar, hay que hacerlo siempre, hermano, siempre. Lucas 18:1. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesucristo aquí a sus discípulos? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Hermano, siempre hay que orar. Yo te pregunto, ¿la oración tiene límite de tiempo? No, hermano. Así como puedes orar unos segundos, unos minutos, también podemos orar horas enteras. Pero hay que orar siempre. Nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo en la palabra. Número 2, ¿cuándo orar? Hay que orar de mañana. Acompáñeme al Salmo 5. Porque si algún hermano o alguna persona dice: pero ese siempre será solo en la noche, será siempre. No, pues aquí la palabra no lo desglosa. Entonces, la Biblia nos enseña, el Señor nos enseña que debemos orar de mañana. El Salmo capítulo 5, versículo 3, dice la Escritura: oh Jehová, de mañana
oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Según nuestro horario o nuestro reloj, ¿cierto? Nuestro horario, ¿qué consideramos mañana? ¿A partir de qué horas? Cuando el reloj marca las 12:01 de la mañana, ¿cierto? ¿Hasta qué horas? La mañana siempre va hasta las 11:59 del mediodía, ¿cierto? Todo ese tiempo es de mañana. Pero entendemos que de mañana se nos habla más de que antes de que salga el sol. Muy bien. Pero el Señor dice, oren de mañana. O sea que, hermano, hay todo ese tiempo hermoso para que podamos hablar con el Señor. Pero también, número 3, nos enseña la Biblia que debemos hacerlo a mediodía y en la tarde. Busque Salmo 55. Versículos 16 y 17. ¿Qué les había dicho? Salmo 55, versículo 16. Mire lo que dice la palabra. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Entonces note que dice la escritura de mañana como la madrugada, pero aquí vuelve y refuerza y dice en la mañana, pero le suma al mediodía y le suma la tarde. O sea que en cualquier momento podemos orar. Pero si nos queda duda, número 4, la palabra del Señor nos muestra que lo podemos hacer todo el día. Y el horario de todo el día, ¿de qué horas a qué horas comprende? Muy bien, Salmo 86, versículo 3. Salmo 86, 3. Dice la escritura: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. O sea que todo el día debemos estar hablando con el Señor. Y ahí ahí adelantito, en el capítulo 88, versículo 1, mire, nos aclara otra vez aquí el salmista y dice, de día y de noche. Porque hay personas que dicen, es que si yo no oro a la madrugada, Dios no. En la noche, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 de la noche, a las 10, a las 11, el Señor nos va a responder. Entonces aquí en el Salmo 88, versículo 1, dice el salmista: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Entonces, hermano, para responder nuestra pregunta, ¿cuándo orar? Hermano, lo podemos hacer cuando nosotros deseemos, mañana, tarde, noche, a mediodía, a media tarde, a la madrugada, no hay impedimento. Antes el Señor dice, háganlo en todo momento, háganlo siempre. Bien, y un ejemplo que tenemos es no solo el salmista, Daniel. Daniel oraba ¿cuántas veces al día mínimo? No me conteste cuántas horas o cuántas veces oras tú en el día. No me contestes, pero piénsalo, hermano. Ve, hay hermanos que ni siquiera oran por los alimentos. Y hermano, y el Señor mostró cuando la alimentación de los 5,000, que Él tomó los panes y los peces, y antes de repartirlos y antes de multiplicarlos, oró. Y hermano, a veces, hermano, hay hermanos enfermos, hay hermanos con una cantidad de cosas, porque le ponen por delante lo que sea, hermano, y nunca dicen, Señor, santifica estos alimentos. Señor, mira, Padre, cualquier cosa que traigan estos alimentos, hermano, desde bacterias, virus, Padre, mala preparación, hechicería, brujería, santifica estos alimentos, Señor. Padre, pon tu mano allí, que sean de provecho a nuestro organismo. Mire que hasta para eso tenemos que orar, hermano.
Porque cuántas personas se comen cualquier cosa, no se dieron cuenta cómo la prepararon en la suciedad, mal cocinada. Y hermano, cuántos con unos padecimientos intestinales, con unas bacterias, con unas enfermedades. Otros hasta se han muerto, hermano, que una peritonitis, que una cosa. Entonces mire, hasta la oración tan eficaz y tan efectiva para nosotros orar antes de... Y no ore como oraba un cristiano. Bendito alimento que haces para afuera, vente para adentro, amén. Y ya, no, hermano. Muchos oran es así, ¿qué haces allá? Ven para adentro. No, Padre, santifica, purifica. Mire, hermano, siempre hay que orar. Es más, ora en tu casa siempre, Señor, bendice esta alacena, bendice esta mesa, que no falte el sustento en la mesa de quién, de tu pueblo, porque no podemos ser egoístas. Ay, qué bendición, yo tengo yuca hoy para comer, y si habrá otro que no tenga ni yuca. Señor, que no le falte el sustento a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que siempre tengamos esa provisión tuya en nuestra mesa, en nuestra alacena. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver bíblicamente 5 mandamientos relacionados con la oración. Anote el siguiente título: 5 mandamientos relacionados con la oración. Entonces ya sabemos ¿dónde orar? En todo lugar, en nuestra casa, en el aposento, en el templo o la iglesia, ante la congregación, ¿verdad? ¿Cuándo orar? Siempre. De mañana a mediodía, en la tarde, todo el día, día y noche. Amén. Y ahora, 5 mandamientos relacionados con la oración. Amén. El primer mandamiento lo encontramos ahora. Primero, ¿qué entendemos por mandamiento? Algo que se nos ordena, se nos dice y que es menester que nosotros lo cumplamos y lo pongamos por obra. Porque, hermano, yo le pregunto, ¿podemos orar por lo que nosotros deseemos? Claro, sí, o sea, usted puede orar por lo que quiera. La diferencia es si está orando bien, si está pidiendo bien, si está orando conforme a la voluntad de Dios. Pero nada le impide que usted ore por lo que usted quiera. Pero el derecho es que oremos basados en la palabra, como veíamos anoche, conforme a la voluntad del Señor, en el poder del Espíritu. Pero, hermano, usted y yo podemos orar por lo que querramos, pero debemos tener presente que la Biblia nos da unos mandamientos puntuales sobre lo cual debemos siempre estar orando y clamando. Amén. Y lo vamos a mirar. El primero lo encontramos en Lucas 21:36. Y este primer mandamiento es: velad y orad siempre. Así que animo a los hermanos que no les gustaba mucho la vigilia, que en este ayuno el Señor, hermano, rompa esas cadenas, esas ataduras, y a la próxima vigilia que anunciemos, hermanos, seamos los primeros en correr para velar y orar, porque es mandamiento del Señor. Lucas capítulo número 21, versículo 36. Y de paso felicito a los que lo han hecho, a los que, hermanos, se han esforzado para ir a esas veladas, a pesar de que salgan cansados de sus trabajos, a pesar de que, hermano, a veces el frío como que nos quiere apalear, a pesar de que a veces nos vamos hasta sin comer, hermano, pero Dios le recompense, Dios le bendiga ese esfuerzo que usted muestra en obedecer la palabra del Señor. Amén. Entonces, ese primer mandamiento es: velad y orad siempre. ¿Qué dice Lucas 21:36? ¿Qué dice la palabra? Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por eso el Señor dice: velen y oren siempre, para que, hermano, nunca nada nos aparte del Señor. Para que el día que el Señor diga: te quiero aquí en mi presencia, o venga en las nubes, nosotros nos tenga el Señor por dignos de estar parados frente a Él. Es mandamiento del Señor orar y velad siempre. Número 2, segundo mandamiento, Mateo 26:41. Primer mandamiento: velad y orad siempre.
Lucas 21:36. Segundo mandamiento, orad para que no caigáis en tentación. Mateo 26:41. Pregunta: ¿habrá aquí algún cristiano que tenga o que tengamos que luchar con la tentación? Claro, hermano. ¿Y cada cuánto? Cada mes. El último domingo del mes. Todos los días, hermano, porque el tentador está ¿qué? Acechando en todo momento, mirando si nos hace desviar de la fe, si roba la palabra de nuestro corazón, si, hermano, pone lazo y no lo vemos y quedamos ahí presos de Satanás. Entonces el Señor nos manda a orar para que seamos librados de la tentación. Mateo capítulo 26, versículo 41. Amén. ¿Qué dice aquí la bendita palabra del Señor? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne. Entonces, ¿cómo machucamos esa carne? Velando y orando, poniéndola ahí. No le gusta estar ahí arrodillada, toca meterla en oración. Y ve, hermano, eso doblega nuestro ser. Mira, hay gente tan orgullosa que ni siquiera se arrodilla delante de Dios. Y el ejercicio de orar de rodillas nos enseña humildad, sujeción delante de nuestro Señor. Baja nuestro orgullo, nuestro ego, lo mantiene a línea, sabiendo que por encima ¿quién gobierna y quién está? El Padre Celestial. Entonces, oramos para que no caigamos en tentación. Tercer mandamiento por el cual debemos orar, o que está relacionado con la oración. Lucas 10:2. Dice aquí la palabra que debemos orar por obreros para la obra del Señor. Lucas capítulo 10, versículo número 2. Otro mandamiento sobre la oración. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad, o sea, orad, hablad con el Señor de la mies para que envíe obreros. Hay que orar. Mire, hermano, a veces pecamos en eso. Ay, tan fea esa alabanza de la iglesia. Hemos orado para que el Señor traiga muchachos, hombres, mujeres que alaben al Señor de corazón. A veces nos quedamos, ay, esos servidores, ay, esos sugieres, ay, esos profesores, ay, esos hermanos. Estamos orando: Padre, hay escasez de hermanos con amor, hay escasez en este ministerio de estos hermanos. Padre, tráelos, envíalos, Señor. Pero a veces criticamos así. No oramos por los obreros. A veces decimos: Señor, hace falta ya quien ore mejor, quien predique mejor la palabra. Oremos: Padre, envía tus obreros. Tú sabes de qué hay necesidad en tu casa, suple esas necesidades. Pero a veces somos más prestos para criticar que para ayudar, orando y colocándole al Señor su propia obra. ¿Quién es el dueño de la obra? El Señor, hermano, no somos nosotros. Nosotros por su gracia somos administradores, pero el dueño es Él. Entonces hay que rogar al Señor que envíe obreros a su mies, en todo lo que podamos requerir en la obra del Señor. Número 4. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo número 2. Aquí hay un mandamiento relacionado con la oración que nos lleva a orar por todas las personas que están en autoridad. Porque, hermano, mire, a veces somos malos ciudadanos. Desde que yo tenga para pagar esto, desde que yo tenga para comer, desde que yo tenga un techo, desde que yo tenga, a los demás que se los coma el lobo. No, hermano, hay que orar. Ya oramos, mis amados, atando esos demonios de engaño. Pero a veces nosotros tenemos el poder, pero no lo usamos. Señor, no me gustó esa persona que nos quedó de alcalde.
Pues ya oró. Padre, tú eres el que pone y quita reyes, lo dice tu palabra. Padre, mira, este señor alcalde, este senador, esta persona está haciendo cosas incorrectas, pero tu palabra dice que sobre encima del rey hay uno que es más grande, más poderoso. Mira, Señor, pelea por nosotros. Padre, mira esa opresión en estos recargos, en estos impuestos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es un mandato del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4 nos lo dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, hay que orar. Que no nos gusta tal persona, pero Padre, en tu misericordia sálvala. Señor, revélate a ese corazón. Mire, hubo una época que sé que no es su caso ni el mío, y espero que no lo sea nunca, pero muchos hermanos decían: ay no, terrible, eso todos los festivos, dizque oración por Colombia, clamor por Colombia y tener que irnos hasta la iglesia del millón, ay no, qué feo. Pero hermano, y mucha gente puede hasta decir: y todo lo que se hará hoy, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado mucho, hermano. ¿Qué tal donde no hubiéramos orado? Uy, si hemos visto la respuesta del Señor, hay que seguirlo haciendo. Pero cuando no oramos, hermano, vemos lo que la Biblia nos enseña. Cuando el pueblo se portaba mal, Dios permitía que subieran al mandato y al poder reyes que ¿qué hacían con el pueblo? Los sometían, los oprimían, los esclavizaban, porque hermano, o sea, cuando uno no obedece como pueblo, el Señor dice: bueno, no les gustó por las buenas, pues voy a ponerles el yugo fuerte, duro, para que la gente se vuelva a Dios. Y hermano, ¿cómo está nuestra nación así? Pero por la oración del pueblo del Señor, hacemos que el Señor, hermano, nos mire con misericordia y el enemigo no pueda llevar a cabo sus planes malévolos de arruinar, de dañar nuestra nación, de volver esta nación una Sodoma y una Gomorra. Entonces, hermano, hay que orar por los que están en eminencia, por todas las autoridades. Nos gusten o no nos gusten, pero hay que presentárselos al Señor. Y número 5, aquí el Señor nos mete el dedito a veces en la llaga. Y qué bendición, porque si no lo hace, no sana esa llaga. Hermano, el mandato, el quinto mandato bíblico: orar por nuestros enemigos. Es duro para todos, hermano, porque uno no quiere a veces orar por los que nos hacen daño, por los que nos causan cosas feas, por los que nos injurian, nos calumnian, nos miran feo, nos tratan mal. Pero ¿quién nos manda a hacerlo? Ay, el Señor. Padre Santo. Lucas 6:28. ¿O hay alguien aquí que levante su mano y me diga: pastora, yo no tengo ni un solo enemigo? ¿No? Todos, ¿cierto? En algún momento, hermano, hasta hay gente que se levanta enemigos gratis, que uno no sabe por qué lo miran mal, uno no sabe por qué, pero hermano, ay, Padre Santo, pero el Señor nos manda a orar hasta por nuestros enemigos, hermano. Y usted viera cuando logramos orar por nuestros enemigos, pero escuche, esa oración es ¿para qué? Padre, ráelos de la tierra, Señor, acábalos. Padre, que como pasó allá con Elías, Señor, llueva fuego del cielo y ay, ¿yo quedé sin ellos? No, esa oración es para... Yo sé que se le va a querer paralizar su boca, pero en el nombre del Señor usted lo va a poder decir: para bendecirlos. ¿Para qué oramos por nuestros enemigos? Uy, Padre, ya vamos siendo libres. ¿Para qué oramos por nuestros enemigos? Para bendecirlos, hermano. Lucas capítulo 6, versículo número 28. Dice la palabra del Señor: bendecir, leámoslo todo, ¿saben? Porque nos cuesta, pero mire, hermano, estamos en un tiempo de ayuno. Y si hay una atadura en esa área que, hermano, no nos permite abrir nuestra boca para bendecir a nuestros enemigos, que el Señor en este ayuno de victoria nos haga libre, nos dé la victoria, hermano, y podamos
obedecer este mandamiento. Versículo 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os... Y usted puede seguir leyendo el 29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica, le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Pero por ahora, dejemos por ahora el versículo 28. Hay que orar por nuestros enemigos. Sea la persona que sea, lo que nos haya hecho, Señor, bendícelo, Señor. Merece ser salvo, libértalo, sácalo de la esclavitud. Padre, ábrele, ilumínale el entendimiento para que también pueda conocerte. Porque, hermano, así amontonamos sobre esas personas ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea, si ellos no cambian, si ellos no, usted sí está libre, usted está bendecido y ellos tendrán que darle cuentas al Señor. Pero, hermano, no que el Señor diga: porque no perdonaste, porque no hiciste mi mandato de orar por tus enemigos, aquí tienes un serio problema conmigo. Amén. Porque eso nos trae ¿qué? Maldición, atadura, ruina. Ay, hermano, una cantidad de cosas que no deben ser. Vamos con el último pedacito de esta mañana. Entonces, ¿dónde orar? Ya lo vimos. ¿Cuándo orar? También. Los 5 mandamientos bíblicos relacionados con la oración también. Pero viene otra pregunta: ¿por qué motivos orar? Vamos a darle respuesta a esa pregunta. ¿Por qué motivos orar? Vamos a contestarlo. ¿O por qué cosas podemos orar? También queda más sencillo. Entonces, número 1, debemos orar por nosotros mismos. Vamos a Primera de Crónicas 4:10. Primera de Crónicas 4:10. Amén. Y vamos a ver aquí un ejemplo lindo de una persona, de un muchacho o un señor llamado Jabes. Amén. Y vamos a ver la oración que él le hizo al Señor. Y que fue una oración tan sincera y contestada por el Señor. Amén. Entonces, por nosotros mismos. Primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Mire lo que dice la palabra. ¿Ya lo tienes allí? Vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra? Primer libro de Crónicas 4:10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Le otorgó lo que pidió. Hermano, por eso tengamos certeza cuando oramos de que el Señor nos está escuchando. ¿Qué pidió Jabes? Que el Señor lo bendijera. ¿Qué pidamos nosotros? Padre, bendícenos, pero también pidámosle: Señor, libértanos, Señor esto, Señor aquello, de cada uno de nosotros. Y así como el Señor le contestó a Jabes, ¿cuántos creen que el Señor nos puede contestar? ¡Aleluya! Él nos puede contestar, hermano. Dice la palabra: y le concedió Dios a Jabes lo que él pidió, mi hermano. Y pida cosas. Mire, hermano, antes de pedir casa, carro, beca, porque si el Señor quiere se lo va a dar, pida riqueza espiritual para su vida. Pida dones, hermano. Pida que el Señor lo afiance en sus caminos. Pídale al Señor que usted y yo jamás perdamos la sensibilidad que espiritual. Pídale al Señor por ese avivamiento. Pídale al Señor porque nuestros sentidos espirituales estén siempre despiertos. Pídale al Señor esa doble porción de su Santo Espíritu. ¿Qué pidió Salomón? ¿Fama, riquezas? No, pidió sabiduría y el Señor se la dio. Siempre, hermano, pida primero todas las dádivas celestiales, porque de las materiales el Señor se encarga, hermano. Tenga la certeza de eso. Aleluya. Número 2, porque hay hermanos que todo el tiempo se quedan pensando yo y yo y yo, y pido para mí, para mí, para mí, y los demás no. Mire lo que nos enseña la palabra. Santiago 5:16. ¿Por qué motivos orar? Oramos los unos por ¿quiénes? Por los otros. Santiago capítulo 5, versículo 16.
Entonces ya dejamos tanto de orar también por nosotros. Hay que hacerlo, pero también hay que orar por otros, por los demás, por nuestra familia, por quienes nos rodean, por los hermanos en la fe. Santiago, capítulo número 5, versículo 16. Amén. Miren lo que dice la Escritura. Si ya lo tenemos, leámoslo. Santiago 5:16. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué más hay que hacer? Orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira, hermano, a veces no practicamos lo que dice la Biblia. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Y de pronto hay algo que me molesta de algún hermano y yo voy y le busco y le digo: hermano, mire que a mí me molesta esto, pero nos falta cumplir la otra partecita, orar los unos. Y entonces a veces la persona dice: es que yo fui y le dije a ese hermano lo que pensaba, lo que sentía, y ese hermano se disgustó conmigo y desde ahí está bravo, porque te faltó lo más importante. No solo ir y decirle: hermano, mira, me molesta esto no está bien. Te faltó lo más importante, orar con él y por él, hermano. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome lugar ahí. Entonces uno ve y dice: mira, hermano, esto pasa, podemos orar. Y antes de uno salir, ore, clámele al Señor. Y hermano, y es tan real la palabra que aquí el Señor nos dice que hacemos esto para que seamos sanados. Y ojo, porque ahí la Biblia nos da a entender dos clases de enfermedades: las enfermedades físicas y las enfermedades del alma. Entonces, que tal persona me hirió, si yo voy y le hablo a esa persona, le pido perdón o le digo: hermano, mire, esto me molestó, esto me tiene así, y oro, soy sanado, mi corazón es sanado. Pero usted sabe que, mire, ya aún médicamente muchos doctores dicen que cuando una persona empieza a sufrir de que se le tuercen los dedos y todo eso, mucha gente dice que es porque su corazón está lleno de ¿qué? De odio, que las articulaciones empiezan a malformarse. Vea, hermano, y aún para la sanidad física. Ahora usted dirá: pastora, ¿y de dónde saca eso? Mire, acuérdense en qué dijo el rey David cuando pecó y no confesó su pecado. Él dijo: mientras callé, se envejeció mis huesos. O sea, le vino algo terrible. Yo no sé si haya sido osteoporosis, reumatosis, yo no sé qué le habrá venido, pero algo le vino a su cuerpo que manifestó que estaba enfermo, porque, hermano, había algo que él tenía adentro y no había confesado. Ahora, ojo, abro un paréntesis. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿ante quién debemos confesarlos? Ante Dios. Aquí no es diferente que si hay una ofensa entre nosotros, podemos ir y decirle al hermano: hermano, mire, yo vengo cargado con usted por esto, por aquello. Pero, hermano, también hay que saberlo hacer, porque a veces vamos en la actitud incorrecta. Entonces, sí, voy a ir a confesar mi pecado. Mire, hermanito, vengo hoy a decirle en el nombre de Jesús esto y aquello. Pues, hermano, ¿con qué actitud yo lo estoy haciendo? Con altivez, con arroz. Entonces, vayamos a ese caso. ¿Usted cree que la persona que me está escuchando va a decirme: hermano, perdóneme, o yo lo perdono? No, se va a cargar porque va a decir: ¿y esta persona quién cree que se cree aquí, que viene? Pero si yo voy en la actitud correcta: hermano, mire, usted me hirió por esto, yo lo perdono. Hermano, o perdóneme, mire que yo no me di cuenta, pero yo le hice esto. Hermano, ahí el Señor se glorifica. Y como oramos: Señor, sana nuestro corazón, bendice a mi hermano, Señor, Padre, que el enemigo no tome ventaja sobre esto que nos acabó de suceder. Señor, danos la victoria, que nos podamos amar los unos a los otros. Dice el Señor que somos sanados físicamente, si es el caso, o internamente, espiritual o sentimentalmente. Amén. Número 3, ¿por qué motivos oramos? Número 3, por el ministerio en el cuerpo de Cristo. Claro, hermano, hay que orar por el ministerio. Mire, Dios, ¿a dónde lo ha colocado? ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Pero en qué iglesia se congrega usted?
Entonces oremos también por nuestra casa, hermano. Oremos, Señor, bendice esta casa. Señor, que veo estas falencias en mi casa. Señor, que mira desde mis pastores principales hasta mis pastores aquí. Padre, mira, enséñalos, corrígelos tú, dale lo que les haga falta. Mira, Señor, quita esto, pon aquello. Hermano, hay que orar por el ministerio dentro del cuerpo. Y no solo con esta casa, con el ministerio y la obra del Señor aún en general. Miremos qué dice segunda de Tesalonicenses 3:1 para ir cerrando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Miren lo que está pidiendo Pablo y lo que está diciendo Pablo aquí en esta epístola. Y le está hablando a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Qué le está diciendo? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hay que orar, siempre ore, porque hermano, a veces es muy fácil señalar los errores. Ay, no, mire, no se sabe la Biblia. Ay, mire que esa persona que ponen allá a orar, uy, no, terrible. Ay, mire que ese hermano que hoy reemplazó al pastor, a la pastora, ay, tenaz. Ay, ese pastor que vino invitado. Ay, hoy qué le pasaría a mi pastora, Ay, no, mire esto. Oremos, hermano, oremos por el ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Padre, mete a mis pastores contigo. Señor, dale revelación. Padre, que la persona, el hermano, el varón, la mujer que se pare allí en ese altar, uy, Padre, haga descender tu gloria. Padre, que cuando nos toque predicar la palabra, wow, esas reuniones sean poderosísimas. Uy, Señor, hay que orar por el ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Pablo lo pedía. ¿Y quién era Pablo? Hermano, el apóstol tremendo. Uno podría haber dicho, Pablo pidiendo oración. Sí, en Romanos también 15:30 dice, por favor, ayúdenme a orar a Dios por mí. Hermanos, siempre hay que orar para que el Señor bendiga el ministerio, la casa, la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos, y a la iglesia en todo el mundo. Número 4, ¿por qué motivos oramos? Por los enfermos, por, hermano, las personas aún que están desesperadas. Santiago 5. Y estos son algunos, vamos a ver hasta 5, vamos en el cuarto. Pero hay mucho más que la Biblia nos enseña por qué motivos debemos orar. Pero vamos tan solo a tocar estos. Santiago, capítulo número 5. Y leamos desde el versículo 13. Santiago 5:13. Dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? O sea, el que está afligido, desesperado, angustiado, ¿qué debe hacer? Oración, orar. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, hermano, hay que orar por los enfermos, por los que estén en angustia, en ansiedad. Siempre déjese usar por el Señor, porque la oración del justo, lo leímos ahí en el versículo 16, puede mucho, es efectiva. Y número 5, para que cerremos. ¿Por qué otro motivo por el cual debemos orar? Por los que están, importantísimo, por los que están atrapados en el pecado. Ojo a eso, hermano. No solo es por nosotros y por los demás. Señor, todo el que esté atrapado en pecado, hazlo libre. Amén. Primera de Juan 5:16. Ahí adelantico. Primera de Juan 5:16. Amén. Y esto, ¿sabe, hermano? Si ponemos en práctica esto, déjeme decirle que la iglesia va a ser restaurada. Porque va a ser una iglesia que ande más en amor y menos en condenación. Va a ser una iglesia que ande más en amor que en señalamiento. Va a ser una iglesia que ande más en amor que en murmuración, hermanos. Porque eso es lo que vemos a veces dentro de la iglesia del Señor. Y entonces muchos dicen, no, yo voy a lo que voy, yo oro y me voy rapidito y a mí ni que me miren. Porque dicen, uy, no, terrible, empiezo a meterme en problemas. No, hermano, si el cristiano vive la palabra,
Hermano, tenemos comunión los unos y vamos a ver bendición dentro de la iglesia, porque es que el cuerpo es para hacer ¿qué? Bendición, hermano, para trabajar unidos, para llegar a esa estatura, a la plenitud de Cristo. Entonces, primera de Juan 5:16 dice el Señor de la siguiente manera, leámoslo: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, o sea, orará, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ojo, aquí, mire, aquí el Señor está usando precisamente, hermano, a Juan para hablar sobre esto. Y él dice, si yo veo pecado y veo una falla en mi hermano que está siendo pecador porque está pecando, ¿qué tengo que hacer por él? Orar, orar, hermano. Orar. Bueno, no vamos a hablar ahorita de cuáles son los pecados de muerte y no, porque no nos da el tiempo. Pero ¿qué nos quiere el Señor enseñar aquí en esta primera parte de este texto bíblico? De que debemos orar por los que están atrapados en pecado, haciendo cosas que al Señor no le agrada, cosas incorrectas. No estemos prestos para señalar, para criticar, para murmurar, sino, hermano, Señor, ten misericordia. Mire que a veces de pronto un hermano falla en la iglesia. Y en vez de nosotros acercarnos, hermano, estoy orando por usted, que el Señor lo fortalezca, ánimo, hermano, no desmaye. Parecemos como, ¿se acuerdan hace años que salían, es que 2 hombres representando a 2 mujeres, Tola y Maruja? Y todos lo criticaban y todos lo señalaban y hablaban de todo el mundo. Hermano, a veces tomamos el lugar del enemigo. Queremos ser ¿qué? Jueces, inquisidores. Hermano, y Dios nos guarde de caer. Dice el Señor, el que esté firme. Y gloria a Dios, no caemos, hermano. Pero, hermano, no podemos mirar a nuestros hermanos sin misericordia. Hay que mirarlos con los ojos del Señor. Hermano, está pasando un momento difícil. Y si es valiente de quedarse en la iglesia, pues no lo hagamos sentir como que hace que no se va. Chite, fuera de aquí. No, antes, Señor, restáuralo. Señor, si está llevando ahí su afrenta, porque es una afrenta, hermano. A veces uno, con la condición en que se haya estado fallándole al Señor, venir y ser restaurado. Y hay hermanos que soportan que hablen, que digan, que señalen, pero más que señalar, qué bonito que oremos por el que está cometiendo una falta. Señor, restáuralo, Señor, ayúdalo. Señor, mira, esa persona, escuchamos, sabemos que anda en estos malos pasos, sácalo de allí, Señor, antes de nosotros hacer parte de los inquisidores y de las personas que señalan. Señalamos con este y todos los demás nos señalan a nosotros. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por lo que tú nos has venido enseñando, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra que no vuelve vacía, Señor, alimenta nuestra fe, Señor, cimenta nuestros pasos, Padre. Podemos echar raíces en ti, Señor. Gracias, Padre, porque no hay excusa para orar delante de ti, Señor. Podemos orar en todo lugar, Señor. Podemos orar en nuestra casa, en nuestro aposento. Podemos orar, Señor, en la iglesia, en el templo, Señor, en medio de toda la congregación, Señor. Ayúdanos para que podamos colocar en práctica lo que hoy tú, a través de tu bendita palabra, nos has estado enseñando. Padre Celestial, recuérdanos que podemos orar siempre, Señor, en la madrugada, de mañana, como lo decía el salmista, Señor, en la tarde, al mediodía, en la noche, Señor, todo el día, día y noche, Señor, podemos invocar tu nombre, Señor. Padre, que no haya pretextos en nosotros. Padre, quita, desarraiga las excusas, Señor, que a veces tenemos para decir que no hemos podido orar, Señor, cuando, Padre, lo podemos hacer, Señor, en cualquier momento del día, Señor. Abrir nuestros labios, entrar en comunión contigo, Señor. Padre, abrir nuestro corazón para manifestarte lo que hay en él, lo que pensamos, lo que sentimos, Señor. Oh Cordero Santo, Padre, ayúdanos a entender que tus mandamientos son para acatarlos, que tus mandamientos son para obedecerlos, Señor.
y que no es si queremos, es que tú quieres que lo hagamos, Señor. Padre celestial, que cada uno de nosotros podamos velar y orar siempre, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar orando para que no caigamos en tentación, Señor. Que Padre, la oración nos libre de caer presos en el lazo del cazador, de caer en el hueco que nuestro adversario arma como nuestra tumba, Señor. Ayúdanos a entender que debemos orar por esos obreros que tu obra necesita, Señor. Padre, a veces nos quejamos más, pero no podemos ser efectivos porque no oramos, pidiéndote que envíes los obreros que requiere, Padre, la obra tuya, la iglesia, Señor, para el cumplimiento y el establecimiento de tu reino y de tu voluntad, Señor. Envía a todos los obreros que esta casa necesita, Señor. Envía a los obreros que cada iglesia Bethesda necesita en todo el territorio nacional e internacional, Señor. Envía a los obreros que cada iglesia necesita a lo largo y ancho de este territorio nacional, como también en medio del mundo, Señor. Envía a esos obreros, Padre, los obreros de los últimos tiempos, Señor. Envíalo para que juntos podamos hacer la obra que tú quieres que la iglesia haga, la manifestación que tú quieres que la iglesia en este último tiempo lleve a cabo, Señor. Oramos, Padre, por los que están en autoridad, Señor. A veces no nos gustan los mandatarios, Señor. Muchos de ellos hacen cosas indebidas, pero Padre, haznos entender que necesitamos orar por ellos, Señor, atando esos espíritus inmundos, Señor, que Padre, durante décadas, años, Señor, se mueve en medio de la política de nuestra nación, Señor, en medio de la economía de nuestra nación, Señor. Haznos comprender que necesitamos levantar nuestra voz, Señor, para orar siempre por los que están en eminencia, Señor. Ayúdanos que no seamos de los ciudadanos de mal, que siempre estamos criticando, hablando mal, señalando los errores. Hacemos parte del problema, pero no de la solución, Señor. Y la solución es levantar nuestras manos para orar por nuestra nación. La solución es levantar nuestras manos para orar por todo el gobierno. Padre, se acercan las elecciones, Señor. Ayúdanos, despierta a tu pueblo para que oremos por esas elecciones territoriales, Señor, por esas elecciones, Señor, de consejo, por esas elecciones de alcaldía, de gobernación, Señor. Que oremos por esas elecciones, Señor, aún, Padre, en los barrios o de ediles, de todo lo que en este tiempo, en los próximos días, Señor, se tiene que llevar a cabo, Señor. Permite que sean y lleguen las personas que tú quieras, Señor, porque Padre, la Biblia nos enseña que aún personas que no eran creyentes, pero tú las ponías allí en el mando por un propósito, Padre, para que se cumpliese tu voluntad perfecta, Señor. Por eso clamamos en esta hora, Cordero Santo, Padre Celestial. También queremos orar por nuestros enemigos, Señor. Ayúdanos a vivir en amor, Señor. Mira, Padre, hermano, preséntele al Señor a aquella persona, preséntele al Señor que esos enemigos que a veces tú y yo consideramos que son nuestros enemigos, pero hacen parte de la creación de Dios, y algunos son hasta nuestros hermanos en Cristo. Preséntalos y di, Señor, bendigo a mis enemigos en esta mañana, Señor. Ellos necesitan conocerte a ti verdaderamente. Ellos necesitan esa libertad de las ataduras, como yo también lo necesito, Señor. Padre, bendigo lo que son, lo que hacen, lo que tienen, Señor. Bendigo, Padre, cada área de su vida, Señor. Padre, llévalos a la libertad, Señor. Que en mi corazón no haya, Padre, resentimiento, odio, carga hacia ellos, Señor, sino que aún el amor tuyo sea manifestado sobre mí, para que yo los pueda ver con tus ojos, para que yo pueda, Señor, ser libre de cualquier atadura que el odio, la falta del perdón quiera traer sobre mi vida, para apocarme, para milanarme, para robar mis bendiciones, para obstaculizar la salvación tan grande que tú me tienes, Señor. Por eso oro por ellos, Señor. Y Padre, que en lo que deba perdonarlos, hoy decidimos perdonarlos, Señor. Hoy decidimos, Padre, dar ese primer paso en ti, Señor, para que podamos gozar de esa libertad total, Señor.
Y permite que ahí donde ellos estén, Señor, en este momento, Padre, también háblales a ellos, Señor, que si en algo ellos también deben perdonarnos a nosotros, Señor, ellos lo puedan hacer, Señor. Padre, nos declaramos libres en el nombre de Jesús de Nazaret de toda carga, Padre, que hasta aquí hayamos tenido con nuestros adversarios o sobre ellos, Señor, o por ellos, Señor. Y Padre Celestial, te pedimos por nosotros mismos en esta mañana, rompe las cadenas, rompe las ataduras. Vamos, hermano, ore por usted mismo. Dígale: Señor, en este tiempo de ayuno, de oración, tú sabes de qué necesito ser libre, Señor. Tú sabes qué obstáculos hay en mi vida. Tú sabes qué cadenas de opresión el enemigo tiene alrededor mío. Destrúyelas, Señor, que caigan en esta mañana, Señor, que sean destruidas, Señor, esas cadenas, Señor, que haya apertura de la cárcel, Señor. Si nuestra vida o algún área de nuestra vida está en cárceles de oscuridad, en cárceles de opresión, Señor, llévanos a la libertad, sácanos a esa libertad gloriosa de tu Hijo Jesucristo, Señor. Oramos, Padre, para que lo que no te agrade en nuestra vida, Padre, sácalo, endereza lo que esté torcido, coloca, añade lo que nos haga falta, glorioso Señor, Padre. Y no solo oramos por nosotros, oramos los unos por los otros, Señor. Oramos no solo por nuestra familia natural, por ese esposo, la esposa, los hijos, los familiares, Señor. Oramos también por la familia de la fe. En esta mañana presentamos nuestros hermanos, los presentes, los que están a través de las redes, como también los que no están conectados, Señor, los que no están aquí, Señor. Oramos para que haya libertad sobre toda la iglesia. Oramos por esa prosperidad espiritual primeramente, Señor. Oramos por esa libertad espiritual sobre cada hermano, sobre cada niño, sobre la iglesia en general, Señor. Oramos por la familia de la fe, para que tú tengas a cargo, Señor, sus peticiones, sus vidas, sus necesidades. Delante de ti los colocamos, Señor. Los hermanos nuevos, los hermanos antiguos, los niños, los jóvenes, los ancianos, los servidores, las ovejitas de tu prado, todos, Señor, los pastores, todos están delante de ti, Señor. Mira al que está enfermo, papito Dios, sánalo por favor en esta hora. Envía tu palabra sanadora y quebranta todo yugo de enfermedad, quebranta todo ataque del maligno, Señor. Mira a los que están angustiados, desesperados, acongojados, tristes, desesperados, Señor. Padre, obra ahora mismo en ellos, Señor. Sácalos a lugares anchos, sácalos a lugar, Señor, de paz, de tranquilidad, Señor. Oramos con